Saludos amigos y bienvenidos a este de su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El hígado es sin dudas uno de los órganos más importantes y complejos del organismo humano, sin el cual la vida sería imposible. Sin embargo, puede verse afectado por algunos agentes químicos y biológicos, y entre ellos destacan los virus. Hoy conversaremos sobre la hepatitis viral. Acompáñenos. Como invitado tenemos de nuevo con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Coro. Muy buenas noches. Buenas noches, Karine. Bienvenido, doctor. Un placer. En modo de introducción y de forma breve, me gustaría que usted nos dijera cuáles son las funciones más importantes que desempeña el hígado. Me parece bien, Karine. El hígado es un órgano glandular complejo, muy importante, vital para la salud y para el normal desenvolvimiento del organismo, situado en la parte superior del abdomen. No solamente es importante porque es el laboratorio del cuerpo, como le llaman algunos investigadores. En el hígado se procesan todas las sustancias químicas que circulan por la sangre y se procesan todos los nutrientes que ingerimos con la dieta. Aparte de eso, el hígado es un almacén virtual para vitaminas, hierro y otras sustancias biológicas importantes. Y también produce proteínas, grasa y factores de coagulación que son importantísimos para mantener la coagulación de la sangre. Y también la bilis, que es un fluido que es vital para la digestión de las grasas y de las proteínas. O sea, si vemos todas estas funciones, por mencionar solo las más importantes, podemos llegar a la conclusión que el hígado es un órgano tan importante que cuando se afecta estamos en verdadero problema. Entonces, doctor, ¿qué es en sí la hepatitis viral? Hepatitis significa inflamación del hígado. O sea que terminológicamente, cuando hablamos de hepatitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio de la glándula hepática. Cuando se dice hepatitis viral, ya estamos concretando la causa de ese proceso a los agentes infecciosos virales. Y hoy en día se conocen hasta 6 virus capaces de producir diversos tipos de hepatitis. Te digo hasta hoy en día porque inicialmente se conocían menos. Los más importantes de estos tipos de hepatitis son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Y los virus toman el nombre de la letra del alfabeto que nombra la hepatitis. Entonces, ¿cada tipo de hepatitis tiene síntomas diferentes? No es exactamente así. En realidad las diferencias entre un tipo y otro de hepatitis más bien están en el agente que le da origen, en la forma en que evolucionan y en las secuelas que puede traer para el organismo, además de la forma de contagio. O sea, son diferencias más bien desde el punto de vista de cómo se adquiere la enfermedad y de cuáles son las secuelas que pueden traer. Simplemente la diferencia sintomática es muy poca entre los diversos tipos de hepatitis. Entonces, doctor, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de las hepatitis? Los síntomas frecuentes en una hepatitis aguda, porque es la que en realidad da más síntomas en los primeros estadios de la enfermedad, son síntomas más bien generales. Y se dividen en los síntomas que se presentan en los primeros días, primeros 5 a 7 días, y los que se presentan después de la primera semana de la infección. Vamos a hablar de los síntomas, como usted decía, divididos en estas dos fases de la enfermedad. Durante los primeros 7 días, los síntomas más importantes son el decaimiento, la pérdida de apetito, las náuseas con las digestiones lentas, las molestias en el abdomen y el cansancio fácil, entre otros. Una vez transcurridos estos días, aparecen los síntomas después de los primeros 7 días, entre los que tenemos el color amarillo de la piel y las mucosas, las heces fecales blanquecinas, las orinas oscuras y la picazón que se produce en algunas partes del cuerpo. Estos son los síntomas fundamentales de la hepatitis. No quería dejar de decirte, Karine, que no todos los pacientes que sufren una hepatitis sufren de íctero, o sea, la coloración amarilla que se produce en la piel y en las mucosas. O sea, hay pacientes que cursan la hepatitis y sin embargo nunca se ponen amarillo. Eso es importante. Y también que hay personas que sufren la hepatitis o se están infectados con la hepatitis y no tienen ningún síntoma. Son completamente asintomáticos durante mucho tiempo.
Sobre todo se ve en los pacientes que tienen hepatitis B y C, que pueden pasar meses y años asintomáticos y se convierten en portadores y en transmisores de la enfermedad. Muy interesante, doctor. Y entonces ahora me surge una pregunta, una curiosidad. Si no tienen síntomas, ¿cómo se puede diagnosticar este padecimiento? Realmente se sabe que una gran parte de los pacientes con hepatitis pueden pasar desapercibidos para la medicina durante mucho tiempo. O sea, personas que pueden ser portadores sin saberse que son tributarios de esta infección. Ahora bien, existen algunos estudios que pueden definir de manera indirecta la presencia de una hepatitis o no. Entre estos estudios indirectos tenemos las transaminasas. ¿Qué son las transaminasas? Son enzimas hepáticas que normalmente están en pequeñas cantidades en la sangre, pero cuando las células hepáticas se inflaman, se destruyen, estas enzimas pasan a la sangre y se elevan. Al detectar una transaminasa alta en la sangre, lo que nos está diciendo ese análisis es que hay un sufrimiento hepático. Ahora, queda saber si ese sufrimiento corresponde a una hepatitis viral o a otra causa. Por eso son estudios indirectos. También hay estudios más directos para determinar la presencia de hepatitis B y C, que son los llamados antígenos. Por vía inmunológica se detecta cuando hay partículas de esos virus que están presentes en el organismo. Esos son los fundamentales que se usan para el diagnóstico, unido todo esto a los síntomas que hablábamos hace unos instantes. Doctor, ¿y es cierto que las hepatitis B y C son más peligrosas que la A? Cierto. La hepatitis B, por ejemplo, es una hepatitis que se transmite por un virus muy similar al virus del HIV, o sea, del virus de la inmunodeficiencia humana. Es un cuadro que tiene la principal particularidad de que tiende a pasar a la cronicidad con el paso del tiempo. Y es un virus que se transmite a través de la sangre, transfusiones, trasplantes, agujas de inyectar que estén infectadas, que no estén bien esterilizadas, de la madre al feto y por la vía sexual, que es una vía importante de transmisión de la hepatitis B. La hepatitis C, que también es una hepatitis peligrosa, tiende a la cronicidad con más fuerza que la hepatitis B, lo que su modo de transmisión se circunscribe más a la sangre y menos a las relaciones sexuales. Son dos tipos de hepatitis peligrosas. Ahora bien, la hepatitis tipo A, que es la más común, la que más se ve en los jóvenes, en los niños y muy rara en los ancianos, es una variante benigna de la hepatitis, porque a pesar de que puede complicarse y requiere cuidados para no tener problemas, nunca se hace crónica. Y en un periodo de más o menos unos meses, el individuo queda completamente sano. O sea que si te diría cuál de estas hepatitis evoluciona con más benigna, te puedo decir sin lugar a duda que es la hepatitis A. La B y la C son más peligrosas. Y en cuanto a la hepatitis B y C, ¿cuáles son entonces los riesgos al convertirse en crónicas? El riesgo de cronicidad o el riesgo que sufre un enfermo cuando su hepatitis pasa a ser crónica es importante. En el caso de la hepatitis B y C, hay dos riesgos fundamentales. El primero es la frecuencia con que estos pacientes, al decursar del tiempo, pueden desarrollar una cirrosis hepática. Y el segundo riesgo es que estos enfermos también pueden desarrollar un cáncer primario de hígado. O sea, el cáncer primario de hígado, que es aquel que surge en este órgano de primera instancia, no es el que se propaga de otros órganos. Se dice que casi la mitad de los cánceres primarios de hígado se relacionan con alguna infección de hepatitis B o C. Quiere decir que estas hepatitis, cuando pasan a la cronicidad, pueden desarrollar complicaciones temibles y incurables, que es muy importante. Doctor, ¿y existe un tratamiento específico para las hepatitis? No hay un tratamiento curativo específico. Por ejemplo, está demostrado por la ciencia a través del tiempo que lo que mejor podemos hacer es ayudar al organismo a curarse a sí mismo. El reposo es vital, sobre todo en la fase de la hepatitis aguda. Un reposo que no debe ser menor nunca de 15 días, aunque puede prolongarse en dependencia de la magnitud del problema un poco más de tiempo. La dieta que debe ser una dieta fácil de digerir, sin grasa, sin excesos de alimentos que son de difícil digestión. Y quería decirte en este detallito que hay una creencia de hace muchos años que la mermelada, los dulces, pues... Los dulces en almíbares, sí. Tienden a curar la hepatitis y esto no es así. Lo que sucede es que la dieta, mientras más asequible sea al paciente, más fácil para sobrellevar la enfermedad. Pero ningún dulce, ninguna mermelada, ningún almíbar es capaz de curar la hepatitis. Lo que no quiere decir, por otra parte, que un enfermo de hepatitis no pueda comer dulce.
pero en realidad no es nada curativo. Doctor, un consejo final para la familia que a esta hora se mantiene junto a nosotros. Bueno, antes de darte esa opinión, quería decirte que el tratamiento de la hepatitis también es preventivo. O sea, hay vacunas para la hepatitis B y C, y en este caso la hepatitis A también se puede prevenir con vacuna. La C es la que está en estudio todavía la vacuna. Y también existen algunos medicamentos como los interferones y los antivirales que se usan en algunos casos de hepatitis B y C que han llevado a buenos resultados en algunos casos. Pero el tratamiento sigue siendo de ese índole, un tratamiento de apoyo al organismo para que se autorrepare. A la familia, una recomendación. Siempre que tenga algún miembro de la familia con síntomas similares a los que hemos mencionado, como de hepatitis, nunca retarde su visita al médico, porque es bueno hacer un diagnóstico temprano. Y cuando hay complicaciones tan temibles como las que pueden ocurrir con la hepatitis B y C en este caso, es mejor prevenir que enfrentarnos a situaciones que después no tengan solución. Por eso la prevención es vital en el tratamiento de las hepatitis. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Una vez más fue un placer tenerlo junto a nuestro colectivo. Lo invito para un nuevo encuentro. A ustedes, mis amigos, también los invito para un nuevo encuentro, aprender interesantes temas médicos y de salud aquí, conversando con el doctor. Muy buenas noches.